y collados, ya viene saltando sobre los montes y collados. Mi amado habló y me... Levántate, iglesia, hermosa mía, y ven, porque aquí ya ha pasado el invierno, se ha marchado la lluvia, se fue, se ha mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción y ya llegó. Puedes dar una vuelta para tu Dios. Oh, se escucha la voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya, ya viene saltando sobre los montes, ya viene saltando sobre los montes y collados. Mi amado habló y me dijo, prepárate, tú eres la hermosa, el tiempo ha pasado, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. El tiempo de la canción ya llegó. Tu tristeza es echada afuera, tu tristeza es echada afuera. Grítalo fuerte. Él te está hablando esta tarde. Mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ya ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos nuevamente comenzando una serie que le hemos titulado Orígenes. Vamos a aprender muchísimo en esta serie. Te quiero pedir por favor de que trates de conectarte a todas las clases que vamos a estar dando, las videoclases. Estoy pensando que tal vez van a ser un total de 10 videoclases para esta serie. El día de hoy tenemos la parte número 1. Pero también, amados hermanos, queremos recordarles de que hay algunas tareas que necesitan hacer. En esta semana les hemos pedido de que por favor lean el capítulo 1 al capítulo 5 de Génesis en 2 distintas versiones. Vamos a estar indagando y profundizando. El día de hoy estoy viendo, amados hermanos, que pues vamos a estar en los primeros 3, 4 capítulos de Génesis, dependiendo el tiempo que tengamos, pero te quiero pedir por favor que hagas esa tarea porque es muy importante para que tú leas y descubras lo que la palabra de Dios nos está enseñando. También te pido otra cosa. Cuando estamos dando la clase, te pido que hagas tus notas. Algunas cosas de las que vamos a hablar no están en tus notas, así que vas a tener que hacer tus propios apuntes. Y si tú gustas subrayar, escribir ahí en tu propia Biblia, sería excelente para que lo tengas ahí en un solo lugar. Pero también haz tus propios apuntes. Amén. Bueno, entonces estamos muy contentos y queremos comenzar el día de hoy esta nueva serie titulada Orígenes. Te pido por favor que compartas este video para que pueda llegar a mucha más gente y interesarle a la gente a buscar, indagar de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición el día de hoy? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias por este grupo de personas que se ha apuntado para esta serie, Señor. Te pedimos ahora tu bendición en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si todavía no te has registrado tú para la clase, para el grupo de Orígenes que tenemos,
ahí en la página de Estudios Bíblicos. Te invitamos, por favor, si quieres recibir las notas, hacer los exámenes y todas las diferentes tareas que se van a dejar, te invitamos que te hagas parte de ese grupo. Voy a estar poniendo el link aquí abajito, así que por favor, hazte parte del grupo para obtener todas estas cosas. Bueno, sin más que decir, amados hermanos, el día de hoy entonces comenzamos con esta clase titulada Orígenes, parte 1. Un estudio profundo del libro de Génesis. Bueno, ¿y por qué, amados hermanos, es importante ver los orígenes? Bueno, una de las razones es porque los orígenes nos dejan saber algunas cosas importantes. Por ejemplo, amado hermano, los orígenes nos dejan saber la fuente de las cosas, de dónde vienen las cosas. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los orígenes nos dejan saber la fuente de las cosas, de dónde vienen. Interesante, ¿no? Pero también los orígenes nos dejan saber el propósito. Cuando uno no sabe el origen de algo, no sabe para qué fue hecho. Pero al estudiar los primeros 5 capítulos de Génesis, nos damos cuenta que hay un propósito por el cual Dios hizo todas las cosas. Fueron creadas intencionalmente y con propósito. Quiere decir, amado hermano, que tú y yo no somos un accidente. Quiere decir que esta tierra no es un accidente, no salió de la nada, no. Dios lo hizo y lo hizo con un propósito y fue intencional hacerlo. También, amado hermano, los orígenes nos dejan saber el medio que se usó para crear las cosas. Vamos a ver, te puse aquí 3 versículos, pero quiero que vayas ahí a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que es el que vamos a leer el día de hoy. Te pongo los otros para que los tengas disponibles, pero miremos ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Mire qué impresionante este verso. Del Padre proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué impresionante, qué hermoso este verso. Nos deja saber que todas las cosas proceden de Dios, Padre, pero son hechas por medio de Jesucristo, o sea, el medio que se usó para los orígenes. Bueno, entonces, también los orígenes nos dejan saber la estructura de las cosas, cuál es el orden de las cosas. Si miras el capítulo 1 y el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta ahí de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios no hizo las cosas en desorden, las hizo en orden. Tomó su tiempo para hacer cada cosa en su día. Hubo un orden, la estructura. Pero también, cuando estudiamos los orígenes, nos damos cuenta lo que dice Génesis 1:31. Mira lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Bueno en gran manera, o sea, se muestra al estudiar los orígenes el valor de las cosas. Qué impresionante. Entonces, es importante nosotros estudiar los orígenes de las cosas, y eso es lo que vamos a dedicarnos en esta clase. Vamos a ver varios orígenes. Así que te animo de que estés atento ahí con tu lapicero, tu cuaderno, para estudiar esto con nosotros el día de hoy. Amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y vayamos ahí al capítulo 1, versículo 1 de Génesis, donde se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que desde el principio, amado hermano, se nos deja saber el tiempo, o sea, del principio. Se nos deja saber que hay espacio, los cielos, y se nos deja saber
que hay una materia, la tierra. Tiempo, espacio y materia están aquí en el primer versículo de la Biblia. Mira qué impresionante. Pero aparte de eso, se nos deja saber la fuente de todas las cosas. La fuente de todas las cosas. Entonces, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Ahora, esta palabrita que aparece ahí, para nuestro español, creó, es la palabra hebrea bara, que significa crear. Pero mira lo que dice la Biblia plenitud. Dios es siempre el sujeto del verbo bara en su forma común. El crear es, por lo tanto, un atributo divino. Resulta que esta palabra bara, cuando aparece en la Biblia, siempre está asociada con Dios. No se le asocia con nadie más, no se le asocia con ningún ángel, con el diablo, con nadie más. Esta palabra en el hebreo, cuando aparece en la Biblia, siempre está asociada a Dios o con Dios. O sea, amado hermano, que esta palabra bara, creó, es exclusiva para Dios. Yo sé que nuestro el día de hoy se usa quién es el creador de eso, pero amado hermano, realmente el creador de todas las cosas es Dios. Y claramente la Biblia nos lo deja saber usando esta palabra de crear solamente para Dios. Ahora, miremos entonces, ahí no solamente aparece esa palabra crear, no solamente aparece el tiempo, materia y espacio, sino que también, amados hermanos, se nos deja saber desde el mero principio la pluralidad de la palabra que aparece ahí para Dios, Elohim. Si tú estudiaste con nosotros lo que es, amados hermanos, la doctrina básica, la videoclase que dimos, nos vamos a dar cuenta que esa palabra es una palabra plural, es el plural de lo que es la palabra el en hebreo transliterado o la palabra Eloa de hebreo transliterado. Entonces, desde el mero principio se nos está hablando de Dios en plural. Ahora, miremos algo interesante. Esta palabrita aquí, que hablamos anteriormente, creó, es una palabra singular. Pero la próxima palabra es una palabra plural. O sea que estaba en total armonía lo que se estaba haciendo. Dios estaba en total armonía. Pero se nos deja saber en la palabra plural de Dios. O sea, hablando de la Trinidad. Es una palabra que aparece 2570 veces en el Antiguo Testamento y esta en el primer versículo es su primer mención. Y es el primer nombre en la Biblia que aparece en la Biblia para Dios. Ahora, miremos algunos otros detalles. Y aquí quiero pedirte por favor que pongas bastante atención porque vamos a profundizar un poquito más de lo que usualmente hemos hecho. Hay bastante información que vamos a hablar el día de hoy que necesito que pongas bastante atención. Entonces, miremos el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender de Dios es que Dios hace todo perfecto. Hace todo perfecto. Inclusive, amado hermano, Dios hizo la tierra en una calidad de perfección. Dios hizo al ser humano en una calidad de perfección. Dios hizo a Lucifer en una calidad de perfección. Es por eso que dice la Biblia, perfecto eras. ¿Verdad? Aquel versículo popular hablando de Lucifer. Entonces, amado hermano, Dios creó todo perfecto. Ahora vamos a buscar las bases porque amado hermano, aquí Génesis 1:2, estamos hablando de un versículo después de que se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra.
se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, aquí hay algo que tal vez no hemos indagado un poquito más para descifrar qué es lo que había, qué es lo que pasó. Porque si Dios hizo las cosas perfectas, ¿por qué estaban desordenadas y vacías en el versículo 2? Miremos entonces, ¿por qué estaba desordenada y vacía la tierra? Y es que Isaías, capítulo 45, versículo 18, nos da una idea. Mira por favor lo que dice. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y mira lo que aparece aquí. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, esa palabra es muy importante. Aquí te lo puse para que lo vieras en la transliteración hebrea. ¿Por qué, amado hermano? Porque nos vamos a dar cuenta que esa palabra que aparece ahí es la palabra tohu. Algunas versiones transliteradas lo ponen con J en lugar de H, tohu. Y dice, no la creó en tohu. Para que fuese habitada la creó. Bueno, cuando vamos a ver a Génesis 1:2, aparece la misma palabra. Y la tierra estaba tohu y vacía. Y las tinieblas y sabemos el resto. Bueno, entonces, aquí, amado hermano, hay algo de importancia que tenemos que ver en estas dos palabras. Porque nuestro español, en una de las versiones, la traducen como vano, pero en la otra la traducen como desordenada. Pero démonos cuenta que Isaías nos está diciendo que no la creó así, en tohu. No la creó en tohu. Y es que esta palabra tohu significa desolado o vacío. Entonces, si Dios no hizo las cosas desordenadas y vacías, tuvo que haber ocurrido algo para que eso estuviera de esa manera ahí en el versículo 2. Y es que del capítulo 1 al capítulo 2 ocurrieron varias cosas, las cuales es importante que nosotros meditemos y miremos. En el capítulo 1, la tierra es la tierra original. Capítulo 1, versículo 1. Pero en el versículo 2 se nos enseña la tierra desordenada. Pero ahora ya nos dimos cuenta, ahí en Isaías que estábamos viendo, que Dios no la creó desordenada. Entonces, algo tuvo que haber pasado del versículo 1 al versículo 2. Y tengo bases bíblicas que espero que tú te quedes para escucharlas. Es importante que miremos que Dios no hace las cosas desordenadas, pero en el versículo 2 se nos habla de una tierra desordenada. Y en el versículo 3 se nos habla, en adelante, se nos habla de la tierra restaurada. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Isaías nuevamente, capítulo 13, versículo 14, nos da una idea de lo que ocurrió. Mire lo que dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces, aquí hay algo. Démonos cuenta, amados hermanos, de que aquí este verso usualmente se le menciona que está hablando Lucifer, que esto era lo que estaba en su corazón. Pero démonos cuenta que esta declaración la tiene que estar haciendo en un lugar donde no es el cielo, porque dice subiré al cielo. Amén. O sea, lo está haciendo desde un lugar donde no es el cielo, porque no está ahí cuando está haciendo esta declaración. Y también debe de estar haciendo esta declaración de un lugar que está más bajo de las nubes. O sea, amado hermano, que
Y yo busqué esta palabra nube, si es la palabra en hebreo ab, que se usa para nubes. O sea, amado hermano, que Lucifer está haciendo esta declaración en su corazón, la está haciendo desde aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra están las nubes y él tiene que estar abajo de las nubes para hacer esta declaración y tiene que estar, no puede estar en el cielo porque está diciendo y está declarando que va a subir al cielo y más alto que las nubes. Interesante entonces lo que nos está mostrando Isaías. Alguien tuvo que haber desordenado la tierra y ahora encontramos a un personaje de que está aquí en la tierra haciendo ciertas declaraciones. Ahora, miremos por favor lo que nos sigue enseñando Isaías, capítulo 13, versículo 17. Unos versículos después, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, amado hermano, Lucifer tuvo que haber estado aquí, porque la profecía escatológica no nos dice que Lucifer va a venir a poner, o Satanás va a venir a poner la tierra o el mundo en un desierto. Quiere decir que esto tuvo que haber ocurrido anteriormente, porque la escatología bíblica no nos deja saber, no nos dice que en el futuro Satanás va a poner al mundo como desierto. No. Entonces esto ya ocurrió. Y ocurrió cerca del tiempo de cuando él está haciendo aquella declaración que vimos unos versículos antes. Y dice aquí claramente que el mundo lo puso como un desierto. Entonces, amado hermano, eso es probable lo que ocurrió del versículo 1 al versículo 2. Satanás, es muy probable que del versículo 1 al versículo 2 esté escondida la rebelión de Satanás, la cual la tierra sufrió cambios a causa de esa rebelión que él tuvo. Interesante, ¿no? Pues es algo de meditar. Pero sigamos viendo, porque hay otras cositas más interesantes, o muy interesantes si quisiera decir. Otro de los puntos que vamos a ver el día de hoy, vayamos allá al versículo 2 y démonos cuenta que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay algo interesante, porque estamos ahora hablando de las aguas, pero recordémonos, amados hermanos, de que la creación, o los días de la creación, mejor dicho, no incluye la creación del agua. En ninguno de los días nos vamos a dar cuenta que se está hablando de la creación del agua. O sea que el agua tuvo que haber venido de otro lugar. Y la Biblia también nos da de dónde vino las aguas. Miremos por favor Jeremías, capítulo 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Ok, démonos cuenta. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Mire lo que dice. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Bueno, démonos cuenta, amados hermanos, que dice ahí claramente que las aguas se producen en el cielo al mandato de Dios. Entonces las aguas no son de la tierra. Es más, amado hermano, las aguas ya estaban aquí cuando la tierra fue creada. Mire lo que dice, por favor, segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 5.
Es más, amado hermano, las aguas, mira lo que dice este versículo, que es impresionante este verso. Las aguas fueron, bueno, miremoslo aquí. No quiero exagerar algo que la Biblia dice. Mira lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Mira qué impresionante ese verso. ¿De dónde proviene la tierra? Dice aquí que la tierra proviene del agua. Interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. Entonces, hay algo interesante en el agua, porque la tierra dice que proviene del agua. Pero ese no es solamente algo que nos enseña, no es solamente un punto. Mira, por favor, ¿ya te diste cuenta que nosotros nacemos en agua? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, salimos con agua. Aparte de eso, amado hermano, ¿ya te diste cuenta que Juan capítulo 3, versículo 5, dice que nacemos de agua y del Espíritu? Y que los que nacen del agua, mira cómo lo dice, capítulo 3, versículo 5 de Juan. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el agua es algo impresionante, porque no solamente la vida física nace en agua, sino que la vida espiritual nace del agua. Y nos damos cuenta que según Pedro nos está diciendo que proviene la tierra del agua. Bueno, ¿qué te parece si vamos ahora al capítulo 1, versículo 3 de Génesis? Donde vamos a seguir estudiando algo más. Dice ahí: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, y aquí hay que preguntarnos algo, porque démonos cuenta, amados hermanos, que las lumbreras no fueron hechas hasta unos días después. Amén. Pero se está hablando de la luz. Y alguna gente se pregunta, bueno, ¿y qué luz se está refiriendo aquí? Porque las lumbreras fueron hechas, amados hermanos, si no me equivoco, en el cuarto día. Las lumbreras. Entonces, ¿qué luz se está refiriendo aquí? Y esta es una pregunta que se han hecho muchos los teólogos. Y una de las respuestas que dan aparece ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, algunos teólogos dicen, la luz que se está haciendo ahí es esa luz inaccesible del trono de Dios. Es esa luz que fluye del trono de Dios. Es una luz inaccesible. Entonces, esa es una de las respuestas que dan. Pero mira lo que también menciona la palabra de Dios. Y estoy leyendo aquí en esta versión, en Juan capítulo 1, versículo 5, de la versión de las Américas. Porque me llama la atención algo que menciona las Américas, que no la menciona las otras versiones. Dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Mira qué interesante eso. Juan capítulo 1, versículo 5. La Reina Valera lo dice un poquito diferente. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron, pero
La de las Américas dice, no la comprendieron. Interesante, ¿no? Entonces, es muy probable que la luz que se está haciendo aquí, donde Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz, amado hermano, es muy probable que sea esta luz inaccesible del trono de Dios. Es muy probable. Porque nos damos cuenta que hasta el día cuarto es cuando se comienzan a hacer las lumbreras, el sol, la luna. Y la luna, por supuesto, no tiene luz propia. Pero démonos cuenta, amado hermano, que fue hasta el día cuarto. Interesante, ¿no? Bueno, sigamos viendo entonces qué más nos va a enseñar estos versículos. Ahora, amado hermano, no vamos a estudiar todos los días de la creación porque creo que algunos de nosotros ya hemos estudiado eso a profundidad, pero sí quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y ahí en Génesis capítulo 1 vamos a encontrar que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, vamos a notar algo aquí interesante que necesitamos nosotros ver. Démonos cuenta, amados hermanos, de que se nos dice qué es el hombre, o de qué está hecho, o cómo está hecho. Y una de las cosas que se nos menciona aquí es de que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjate lo que dice Job capítulo 33, versículo 4. Ve conmigo allá Job capítulo 33, versículo 4. Y dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, quiero que pongamos atención a esta próxima parte, porque la palabra de Dios también nos muestra en Génesis 1:27 a un hombre creado, pero en Génesis 2:7 a un hombre formado. Y las palabras que usan en esos versos son muy diferentes. Miremos ahí en Génesis 1:27, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esa palabra primera que aparece ahí en el versículo 27 es la misma palabra que ya habíamos hablado anteriormente, la palabra bara, que significa crear. Pero en el capítulo 2, versículo 7, se nos habla de otro hombre. Se nos habla de un hombre formado. Este hombre lo hacen de primero y después sacan a Eva de su costilla. Pero el hombre que aparece ahí, el hombre creado en Génesis 1:27, nos damos cuenta, amados hermanos, de que dice que lo hizo varón y hembra los creó. O sea que los hizo juntos. Amén. Es aquí, amado hermano, donde aquella incógnita que muchas veces se hace la gente acerca de dónde sacó Caín a su esposa. Es probable que Caín había escogido a una esposa de la raza creada, no necesariamente la raza formada, porque la raza formada era la de Adán y Eva. Pero mira por favor en Génesis 2:7 ahora lo que dice. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y nos damos cuenta allí en el capítulo 2, versículo 7, que la palabra que usan ahí es otra palabra diferente a la de crear. Esta palabra es la palabra yatzar, que significa moldear o
formar. Algo interesante ahí, ¿no? Ahora, recordémonos, amado hermano, que todo esto Dios lo limpió, porque después vamos a ver acerca de los gigantes y nos vamos a dar cuenta entonces que hay diferentes razas en la tierra, donde estamos viendo ahora una raza creada, estamos viendo una raza formada, después viene otra raza, amados hermanos, de gigantes, Nephilims. Y amado hermano, Dios limpia todas estas razas y las pasa solamente pasa la raza de Adán, la formada. ¿Cómo lo hace? Por medio de un diluvio. Por medio de un diluvio, ahora solamente del otro lado del diluvio pasa solamente la raza formada, que vamos a estar hablando después. Eso es importante porque quiere decir que los que ahora existimos aquí en la tierra vienen de esta raza formada. Y recordémonos que es por eso la importancia, amado hermano, que nos da la Biblia en la genealogía de Jesús, que le apuntan a la raza de Adán en las genealogías de Jesús. Entonces es muy importante porque él venía a restaurar, a nuevamente, amados hermanos, restaurar aquella raza caída de Adán. Amén. Interesante. Entonces, miremos cómo fue que Dios hizo a este hombre. Esto es algo espectacular. Aquí en Salmos capítulo 8, versículo 5 al 6. Ve conmigo por favor a Salmos capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amado hermano, ahí aparecen tres palabras muy importantes que espero que tú las apuntes. Es más, están en tu lista de tus notas. Hay una sección ahí donde dice que es el hombre, Salmos 8, aparece ahí. Allí aparecen tres palabras. La primera palabra que vamos a ver es esta, coronó, o le coronaste. Esa palabra en hebreo es la palabra atar, que significa encerrar en círculo o circular. Encerrar en círculo o circular. Miremos por favor lo que nos está diciendo la palabra. Nos está diciendo que Dios encerró en un círculo a Adán. Y mira, ese círculo es de gloria y de honra. La segunda palabra es la palabra gloria, que viene del hebreo kabod, que significa esplendor. Ahora yo busqué esta palabra esplendor porque me llamó la atención. Y esta palabra esplendor significa máximo grado de perfección. Ah, entonces el hombre también fue creado perfecto. ¿Te das cuenta? A veces las palabras en el original nos dan mucho más que la palabra en nuestro idioma. Aquí nos deja saber que Dios encerró en un círculo, o sea, circuló a Adán de lo que es un esplendor, o sea, el máximo grado de perfección. Pero, amado hermano, también se nos dice la palabra hadar, que significa resplandor. Y esta palabra también es muy importante. Resplandor significa luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. Ah, aquí está la clave. Entonces se nos deja saber que Dios, cuando creó a Adán, lo encerró en un grado máximo de perfección con un brillo intenso o con una luz intensa. Es por eso, amado hermano, que cuando Adán y Eva pecan, ellos se les quita esto que Dios los había circulado, se les cae, porque en ese momento, amado hermano, ya ellos se dieron cuenta que estaban desnudos.
Ellos se dieron cuenta de que ya no tenían aquel brillo intenso en su cuerpo luminoso. Entonces, interesantemente, aquí Salmos capítulo 8 nos deja saber: lo coronaste de gloria y de honra. Pero las palabras que usan ahí en el hebreo nos dan una mejor solución al asunto, nos dan una mejor explicación. Interesante, ¿no? Ahora, miremos entonces un poquito acerca de este hombre formado. Ahí en el capítulo 2, versículo 20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, démonos cuenta, amado hermano, de que él tuvo una tarea que Dios le dio. Esta tarea necesitaba habilidades especiales. Y sí, amado hermano, Adán, en su perfección, tenía ciertas habilidades que se perdieron con la caída, con el pecado. Se perdieron esas habilidades. Una de ellas, que todavía podemos ver rasgos de esta habilidad en los próximos capítulos de Génesis. Una de esas habilidades era que él podía hablar con los animales o comunicarse, no necesariamente hablar como el día de hoy hablamos, sino comunicarse de alguna forma. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, si te recordarás, cuando Eva está hablando con la serpiente, Eva no se asusta de hablar con la serpiente. Eva, amados hermanos, está hablando con la serpiente y ella no pegó ningún grito, ella está de lo más normal hablando con la serpiente. Nos damos cuenta, amados hermanos, muchos años después, de que está ahora un Noé con una tarea importante de meter a todos los animales al arca, como se lo puso Dios, ¿verdad? De par en par. Y, amado hermano, nos vamos a dar cuenta que Noé, de alguna forma u otra, se tiene que comunicar con los animales. Entonces, esto se fue perdiendo conforme iban pasando los años, y entre más habitaba el pecado en el mundo, se fue perdiendo esta habilidad. Habían otras habilidades, pero esta es una realmente que podemos hablar, que podemos decir, esto muestra la palabra de Dios, ¿verdad? De alguna forma u otra, de que sí existió la habilidad de hablar o de comunicarse, con los animales. Otra de las cosas, amados hermanos, es que era un ser perfecto, como lo vimos en unos versículos anteriores. Y otra de las cosas que tenemos que saber es que Adán vivía en un lugar donde no había tiempo, en el Edén. Era un lugar perfecto y sin tiempo. Impresionante. Ahora, mira lo que dice Salmos capítulo 139, versículo 15. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esa foto que miras tú ahí es la foto de todas las venas de nuestro cuerpo. Es impresionante la creación de Dios. Dice Isaías 64:8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y como tú ya sabes, viene, amado hermano, la caída. Y en ese momento, amado hermano, de la caída, aquello que había sido perfecto se corrompió a causa de la desobediencia. El carácter del ser humano se corrompió a causa de su desobediencia. La desobediencia vino a dañar la relación entre Dios y los hombres. Y aparte, amado hermano, el hombre perdió autoridad y dominio
al cedérselo a Satanás. Mire qué interesante. Su pecado vino y se reprodujo en su primer hijo, Caín. Entonces, amado hermano, hablemos un poquito ahora, y con esto vamos a terminar esta clase. Hablemos un poquito acerca de ese Edén. Mire conmigo, por favor, el capítulo 2, versículo 8, y con esto terminamos. Capítulo 2, versículo 8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Démonos cuenta, amados hermanos, que al principio en este paraíso nos vamos a dar cuenta que el capítulo 1, versículo 29, nos deja saber de que todo Dios lo hizo para que los animales y el ser humano solamente comieran vegetales. Solamente vegetales, semillas, pero no se podía comer ni carne, y por supuesto está prohibido comer sangre. Pero mire por favor el capítulo 1, versículo 29, en donde se nos muestra: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea que los primeros humanos en la tierra fueron, amados hermanos, vegetarianos. Versículo 30, los animales también. Mire el versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Amado hermano, no solamente eran vegetarianos los animales y los humanos y Adán y Eva, sino que también, amados hermanos, en el Edén y en toda la tierra no llovía. La lluvia no ocurrió hasta el diluvio. Mira el capítulo 2, versículo 6 de Génesis 2:6. Dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea que de esa manera se regaba el huerto y toda la tierra. Al principio, amados hermanos, los animales y los seres humanos eran vegetarianos y no llovía. Esas eran algunas de las condiciones. Ahora ve conmigo, por favor, al capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9 de Génesis, versículo 6. Mira lo que dice. Versículo 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Versículo 3 dice: todo lo que se mueve, hasta ese momento se le da permiso al ser humano a comer animales, a comer carne. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, o sea, que no, desde el principio no se puede comer sangre. No comeréis, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, en el versículo 3 se nos dice que todo lo que se mueve y todo lo que vive os será para mantenimiento. En ese momento se abre este pacto con Noé, y, amado hermano, se le deja saber, pueden comer. Por eso es de que en los próximos capítulos tú vas a ver
de que hay un personaje que se llama Nimrod y dice que era poderoso cazador. Esto lo vamos a ver más después, cuando miremos la Torre de Babel. Pero, amado hermano, démonos cuenta que fue hasta el capítulo 9 que se le permite comer animales al ser humano. Ahora, miremos por favor acerca de los paraísos. Porque nos damos cuenta, amado hermano, de que estos paraísos que Dios ha hecho, algunos creen de que son reciclados, o sea que Dios los vuelve a usar, vamos a ver cuáles, y otros, amados hermanos, que eran muy diferentes a otros que se han mencionado. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nos vamos a dar cuenta que se nos habla acerca de un paraíso. Y este paraíso, amados hermanos, era donde se puso a Lucifer. 28:13. Ahora, recordémonos, amado hermano, que antes del versículo 2, Génesis 1:2, tenemos que saber que ocurrieron muchas otras cosas, como esto, como vamos a ver aquí un paraíso que ocurrió. O sea, hay mucho más que nosotros no sabemos antes del capítulo 1, versículo 2. Hay mucho más. Mira por favor este paraíso. Versículo 3. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, hablan de este paraíso, pero este paraíso, amado hermano, es un paraíso de minerales, de piedras preciosas. Interesante, ¿no? Ahora, se nos habla también de otro paraíso, o de un huerto, de este paraíso, donde pusieron a Adán. Y se nos habla de que habían árboles, que, amado hermano, estaba ahí el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es otro que se está hablando, es un paraíso, ¿cómo se llama? Donde está la vegetación vegetal, ¿verdad? Pero también se nos habla de otros paraísos. Por ejemplo, amado hermano, los judíos pensaban del seno de Abraham como el paraíso. También. Algunos judíos creen de que lo que hizo Dios es que cuando el huerto de Edén fue cerrado para el hombre, ese huerto terminó, algunos creen, terminó como el seno de Abraham en el infierno. Es por eso que hace sentido algunas cosas, por ejemplo la historia de Lucas 16:13, donde está hablando aquel personaje, Lázaro y el rico. Lucas 16:13. Donde en el capítulo, vamos a ver, Lucas 16:19 en adelante, ese es el versículo, disculpe. Amén. Lucas 16 del 19 en adelante, se nos habla de la historia de el rico y Lázaro. Pues ese también era un paraíso. Pero, amado hermano, este paraíso, como ya lo enseñamos en Doctrina Básica, te invito a que mires esa clase, este paraíso, los judíos y varios aspectos de la palabra de Dios nos dejan saber que estaba en el infierno, el seno de Abraham, donde dice la palabra que se llevó cautiva la cautividad. ¿De dónde? Del infierno. Ahí estaba lo que era David, lo que eran varios personajes que habían muerto, como Samuel, es uno de los personajes.
¿verdad? Todos estos personajes estaban ahí. Es interesante porque esta mentalidad del judío de que el paraíso del seno de Abraham estaba en el infierno se nota cuando Saúl le pide a aquella bruja, le pide, hazme subir. ¿Te recuerdas? Hazme subir, le dice. ¿Por qué? Porque esa era la mentalidad judía, que el paraíso, que donde se iban a ir, estaba allí en el infierno, a un lado de lo que era el lugar de sufrimiento, llamado el seno de Abraham. Entonces, ahí ya vamos, amados hermanos, 3 paraísos. Yo no sé realmente si Dios recicló el huerto de Edén y lo pasó a lo que es el infierno, ¿verdad? Del paraíso del seno de Abraham. No sé si es el mismo. Algunos piensan que sí es el mismo, que ese fue el lugar, el destino ya de ese huerto. Yo no le pudiera decir, no tengo bases para decirlo, pero sí le quiero mencionar de que algunos teólogos estudiosos de la palabra lo creen. Pero aparte, amado hermano, este cuarto paraíso que menciona la palabra, el paraíso donde fue llevado Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, amados hermanos, aquí se nos está hablando de 4 paraísos. Y fíjate que solamente vimos los primeros 2 capítulos, creo yo. Vamos a ver. Los primeros 2 capítulos de la Biblia. Aproximadamente. Los primeros 2 o 3 capítulos de la Biblia y estudiamos bastante. La próxima semana vamos a seguir con el resto. Espero que no te lo pierdas, por favor. Escúchame, yo sé que te di bastante información. Lo bonito de estas clases es que puedes verlas cuantas veces tú quieras, hacer los apuntes, estudiarlas. Y lo otro que puedes hacer es mandarme si tienes preguntas o alguna aportación que tengas, hazla por favor. Queremos saber, nos gusta aprender. Así que no quiero que te vayas a salir con la cabeza confundida. No es para eso estas clases, pero espero que esto que acabamos de estudiar el día de hoy pueda resolver algunas cuestiones que habían en tu mente acerca, por ejemplo, la esposa de Caín, o por ejemplo, por qué el hombre, Adán y Eva, se miraron desnudos, qué fue lo que pasó. Bueno, espero de que estas cosas que hablamos el día de hoy hayan resuelto alguna de estas preguntas que tenías. Amado hermano, te espero la próxima semana. Por favor, comparte este estudio y ayúdame a traer más gente a conocer de este grupo. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos la próxima semana. Nos vemos. Saludos.